Sí, para muchos de nosotros, nuestros abuelos son el referente inmediato de quiénes fueron los que nos acercaron a las historias de terror. Usualmente, los abuelos nos cuentan relatos sobre brujas, duendes, leyendas de algún lugar en específico. Y gracias a ellos, terminamos acercándonos a este mundo. Sin embargo, estas 3 personas que nos contactaron el día de hoy escucharon estas historias no de sus abuelos, sino de sus propios padres. Recuerden que si estos relatos son de su agrado, no se olviden de compartirlos, de darnos un like y de escribirnos algún comentario señalándonos lo que más disfrutaron. Ahora sí, vamos a comenzar con el episodio de hoy. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola amigos que escuchan el canal. Hoy por fin me he tomado tiempo para sentarme y escribirles esta historia que nos contaba mi mamá. Bueno, la verdad es que nos la sigue contando hasta el día de hoy. Por allá del 89, cuando yo tenía 3 años, mis papás se mudaron a un edificio en una unidad habitacional cerrada al norte de la ciudad. Es, hasta el día de hoy, un edificio de 4 niveles y cada uno de estos cuenta con 4 departamentos. Sin embargo, todavía es de esos departamentos muy sólidos, que ofrecen un poco más de aislamiento acústico entre los vecinos. Conforme los días avanzaron, mis padres empezaron a tener noches intranquilas, ya que escuchaban mucho alboroto, gritos y lamentos. Pero como aún no conocían demasiado a los vecinos, no sabían de quién podía tratarse. Con el paso de las semanas, lamentablemente se enterarían que un vecino de la planta baja golpeaba constantemente a su mujer, y aquellos lamentos en la madrugada eran los de la señora. Y sí, sé que hoy en día todos pensaríamos en hacer algo o al menos denunciar a aquel hombre ante tal maltrato. Pero en aquellos años, aún denunciándolo, probablemente no hubiera pasado nada, y todos preferían evitar problemas. Además, después de todo, hasta el día de hoy, a más de 30 años de distancia, aquella señora continúa con su marido. En fin, llegó una época en que mi papá tenía que viajar a Guadalajara constantemente por su trabajo como auditor, y mi madre a veces pasaba hasta 5 días continuos sola en el departamento conmigo. Mi mamá dice que en una ocasión, durante uno de esos viajes de mi padre, ella se despertó como todos los días en la madrugada y escuchaba el alboroto. Y luego, después de unos minutos, escuchaba a aquella señora lamentarse horriblemente, de una forma mucho más perturbadora que en ocasiones anteriores. Aquellos lamentos la intranquilizaban mucho y la hacían temblar de miedo, imaginando que aquel hombre que golpeaba a su esposa podría enloquecer y quizás hasta matarla, lo cual le dificultaba mucho conciliar el sueño. Después de aquel día, a la mañana siguiente, mi mamá, cuando sacó la basura, se encontró con doña Ernestina, una vecina de nuestro mismo piso, y ambas se pusieron a comentar sobre los perturbadores lamentos de la vecina de la planta baja. Estaban muy preocupadas ambas, y doña Ernestina dijo que aquellos lamentos sonaban tan horrible que incluso su esposo había estado dispuesto la noche anterior a bajar a confrontar a aquel hombre, pero ella lo había detenido. Cabe destacar que casi todos los matrimonios en este edificio eran hasta cierto punto jóvenes,
Mi madre en ese entonces tenía apenas 23 años y los demás vecinos rondaban sus 20 tardíos. Sin embargo, el matrimonio ese en cuestión, el de los golpes, eran la única pareja madura, de quizá 45 años, con una hija mayor que ya estaba casada y no vivía con ellos. Las noches siguientes de esa misma semana continuaron escuchándose aquellos horribles quejidos y lamentos de esa pobre mujer, que seguro estaba siendo maltratada día tras día. Aquellos episodios estaban acabando con la tranquilidad de mi madre y de todo el lugar. Estos perturbadores sucesos de hecho provocaron que varias vecinas comenzaran por fin a llevarse entre sí, a hablarse y discutir lo que estaba pasando. Todas estaban consternadas por lo perturbador que sonaba aquello de noche. Todas imaginaban horribles palizas hacia aquella vecina. Y fue justo una tarde, cuando estaban todas reunidas en el patio del edificio, cada una con sus pequeños hijos jugando frente a ellas, que una chica bajó de un taxi. Era la hija de aquel matrimonio. Aquella muchacha era también bastante joven, y no dudaron todas en llamarla para que se acercara y comentarle lo que había estado ocurriendo con sus padres, y cómo es que todos estaban muy preocupados por el estado de su madre. Eso no puede ser. Mi abuela está gravemente enferma y mi mamá lleva casi un mes en Acapulco con ella. Mi papá, por otro lado, está en la casa de su familia en Azcapotzalco, les dijo a todas. Y entonces, tras ver la cara de desconcierto de las vecinas, la chica se fue al departamento, el cual abrió con cuidado. Todas la vieron entrar y cerrar la puerta detrás de ella, mientras mi mamá y las demás vecinas esperaban expectantes. Cuando la joven salió, lo hizo cargando con ella varios papeles. Les dije, no hay nadie. Solamente vine a recoger los recibos de los servicios porque hay algunos a punto de vencer. Y con esto, la chica volvió a salir de ahí y se subió nuevamente al taxi que había estado esperándola todo este tiempo. Todas las vecinas, junto con mi madre, estaban desconcertadas. Ellas estaban seguras que aquellos lamentos y quejidos, al igual que el sonido de golpes, provenían de ese departamento. Pero ¿cómo era posible entonces? Si en realidad no había nadie ahí. Todas se retiraron eventualmente a sus casas, completamente confundidas. Pero más tarde esa noche, durante la madrugada, aquellos horribles gritos y lamentos despertaron nuevamente a mi madre y a todos en el edificio. Tras abrir los ojos, mi madre se cercioró de que yo siguiera dormido, y unos minutos después escuchó cómo tocaron la puerta. Un poco aterrada, se asomó por la mirilla y pudo ver a varias vecinas en el pasillo. Entonces, abrió la puerta y aquellas mujeres le dijeron estar muy angustiadas porque los gritos y lamentos, al igual que los golpes, efectivamente venían del departamento que siempre habían señalado. Ya incluso varias de ellas habían bajado a ver acompañadas de sus esposos. Y sí, los sonidos parecían provenir de ahí. Para este punto, algunas de ellas ya habían llamado a la policía. Mi madre entonces fue a ponerse un suéter y me levantó con una cobija de mi cuna y salió conmigo en brazos para acompañar también a los vecinos. Era verdad.
Mi madre dice que bajó con todos y aquellos golpes y lamentos claramente venían del otro lado de la puerta de aquel departamento. Y no solo eso. Cuando los policías llegaron, efectivamente corroboraron que así era. Pero justo cuando estaban a punto de forzar la entrada, la hija del matrimonio, que también había sido avisada, llegó con las llaves. Ella estaba muy preocupada porque alguien se hubiera metido y estuviera usando la casa de sus papás para algo ilícito. Pero mi madre dice que con todos los vecinos a sus espaldas, aquella joven abrió el departamento. Adentro estaba todo totalmente oscuro. Y entonces un policía alumbró con su pequeña linterna, ya que los focos parecían no encender. El ruido se había detenido. En la sala, cocina y comedor no había nada ni nadie. Y entonces todos comenzaron a caminar hacia las habitaciones. Revisaron el baño y nada. Revisaron la habitación principal y nada. Y entonces, cuando estaban a punto de abrir la puerta de una de las recámaras, un grito horrible vino desde dentro de ese cuarto. Todos dieron un brinco hacia atrás. Mi madre dice que me cubrió la cabeza con la cobija y salió de ahí corriendo, preocupada más por mí que por lo que hubiera allá adentro. Tras esperar un poco en el patio, todos los vecinos salieron con el rostro desencajado y francamente aterrados. A mi madre, algunas vecinas le dijeron que, tras ese grito, el policía trató de abrir la puerta de aquella recámara, pero algo claramente empujaba la puerta para que no pudieran pasar. Algunos vecinos hombres se unieron al forcejeo y después de un poco pudieron empujar la puerta y abrirla totalmente. Pero fue entonces cuando la mayor sorpresa se presentó. A pesar de que claramente alguien estaba tratando de impedirles entrar, una vez abierta esa habitación, no había nadie adentro. Es más, casi ni siquiera había muebles, a excepción de una vieja máquina de coser y unas fotos en la pared. Pero en cuanto a personas, estaba totalmente vacío. Todos, incluida la hija del matrimonio, salieron totalmente consternados, y tras platicar un poco en el patio, todos se retiraron a sus casas, en silencio, y aquella joven partió a la suya. Dice mi madre que esa noche no volvieron a escuchar nada. Pero apenas la siguiente noche, los gritos y lamentos se volvieron a presentar, y fueron los propios vecinos quienes bajaron a cubrir la puerta prácticamente con crucifijos, escapularios, rosarios, todo lo que encontraron referente a la religión. Al final de esa semana, la hija de aquel matrimonio volvió con un sacerdote que bendijo ese lugar y que ya de paso bendijo también todo el edificio. Esto dejó más tranquilos a los vecinos y efectivamente terminó con aquellos gritos y lamentos fantasmas. El matrimonio que vivía ahí tardó probablemente otro mes en volver a su casa. Y desafortunadamente cuando lo hicieron, la violencia doméstica continuó por algunos años más, pero dice mi mamá que tristemente jamás escucharon a aquella vecina quejarse demasiado. Y eran más bien los ojos morados o partes del cuerpo hinchadas que delataban lo que ocurría ahí. Nunca supieron qué se manifestó en esa casa. Tal vez justamente era el dolor contenido que había de algún modo quedado atrapado. O tal vez
Toda esa pena había abierto alguna clase de portal al bajo astral en esa vivienda. Seguramente nunca sabremos la verdad. Sin embargo, esa no fue la única historia paranormal de ese edificio. Después de todo, mis papás han vivido ahí más de 30 años, así que hay muchas otras pequeñas historias que probablemente les haga llegar más adelante. Hola amigos que escuchan gritos en la noche. Esta historia es muy íntima. Es una experiencia paranormal que sabemos todos en la familia. Tíos, primos. Pero la verdad es que raramente se la contamos a alguien más. Sin embargo, como mi madre y yo nos hemos sentido muy identificadas con los relatos de este canal, hemos decidido compartírselas, esperando que sea de su interés. Fue un jueves de junio del 2008. Lo recuerdo porque tenía apenas una quincena en mi primer trabajo. Aquel día fue francamente extraño. De algún modo me sentí todo el tiempo muy rara. Como si tuviera un mal presentimiento o algo así. Y al llegar la noche compartí ese sentimiento con mi madre. Y me dijo sentirse igual. También me comentó que había hablado con mi tía y ella sentía algo muy similar. Después me dijo que también, por la tarde, había hablado con la abuela. Ella se sentía extraña, no sabía cómo explicarlo, pero algo la perturbaba, algo no la dejaba estar tranquila. Evidentemente, fue un momento en que todos tuvimos mucha intranquilidad. Así que antes de dormir, cada una por su cuenta, elevó plegarias y oraciones, esperando prevenir aquel mal augurio que se avecinaba. Mi madre dice que en algún momento de la madrugada abrió los ojos. No supo qué cosa la hizo despertar o por qué tomó conciencia en ese momento, pero entonces escuchó ruidos en la casa, como si alguien hubiera movido una silla, y de algún modo ella sabía que no éramos nosotros. Se levantó de la cama intentando no despertar a mi padre, abrió la puerta de su cuarto, y entonces salió de ahí y comenzó a bajar las escaleras. Mi madre dice haberse sentido muy ligera andando aquella noche por la casa, la cual estaba totalmente a oscuras, pero hasta ese momento ella no había notado nada extraño o no había hecho conciencia de ello. Cuando llegó al comedor, vio a la abuela sentada en una silla. Estaba llorando. Mi madre dijo que le preguntó que qué le ocurría, y mi abuela le contestó que no podía regresar a su casa, que algo le decía que ya era tiempo de irse. Mi madre en ese momento dice haberse sentido muy triste, nerviosa también, y le dijo a la abuela que no se preocupara, que ella la acompañaría a casa. Mi mamá entonces tomó a la abuela del brazo y ambas comenzaron a flotar para salir con rumbo de la casa de mi abuela, aunque para este momento mi madre seguía sin haber hecho conciencia de aquello. La abuela vivía apenas a 2 cuadras de nuestra casa, y mi mamá recuerda haber flotado suavemente con mi abuelita del brazo en esa dirección. Pero al llegar dice que no recuerda cuándo soltó a su mamá. Sin embargo, en algún momento ella notó que ya no la estaba tomando de la mano. Mi abuela ya no estaba ahí. Entonces mi madre vio frente a ella la casa de su infancia. Entró cautelosa. Adentro la casa parecía normal, pero estaba totalmente llena de gente. O bueno, llena de algo que su cabeza le decía que eran personas, pero que en realidad eran más bien sombras. Sombras sin rasgo alguno.
sombras que ella escuchaba hablar como si estuvieran conversando y riendo. De fondo se escuchaban también algunos sonidos horribles. Pero mi mamá dice que nunca vio un rostro o una boca moviéndose. Después, mi madre recuerda haberles preguntado a esas sombras que qué hacían ahí, pero no lo hizo con palabras. Les hizo aquella pregunta con el pensamiento, tal vez. Aquí es donde mi madre dice que todo es muy difícil de explicar. Y en ese momento recuerda también haber escuchado múltiples voces que empezaron a reír de manera tétrica y escabrosa. Y que entre todas esas voces, una voz muy aguda, como de niño, se distinguió. Aquella voz dijo: «Queremos entrar». Mi madre entonces salió asustada de la casa flotando y recuerda haber visto por fuera, a través de la ventana de la habitación de mi abuela en el primer piso, a múltiples de esas sombras tocando el cuerpo inerte de su madre. Entonces, como si de una fuerza invisible se tratara, algo obligó en ese momento a mi mamá a volver a nuestra casa. Y fue al llegar a su habitación que vio a mi padre dormido. Y por fin, vio su cuerpo ahí. Se vio a ella misma acostada en la cama, como si estuviera tranquilamente dormida. Aquella imagen la asustó tremendamente. Y fue en ese momento que sintió que algo la jaló hacia su cuerpo. Y entonces despertó. Estaba amaneciendo y rápidamente se puso de pie y despertó a mi papá para que la acompañara a casa de mi abuela. Mi tía vivía un poco más lejos, pero no demasiado, y en cuanto llegaron ahí, ella ya estaba estacionando su auto. Había tenido un sueño muy similar al de mi madre. Ambas entraron corriendo desesperadas, subieron a la alcoba de mi abuela y la encontraron viva, respirando al menos. Pero cuando quisieron despertarla, la agitaron con gran fuerza incluso, y no pudieron hacer que reaccionara. Llamaron a una ambulancia, y tanto los paramédicos como los doctores del hospital al que la llevaron tuvieron el mismo diagnóstico: un coma. Pero la verdad es que nadie pudo explicar por qué le ocurrió. La abuela estuvo 3 meses en ese estado antes de fallecer. Y una de esas noches, mi madre estaba en el hospital cuando dice que soñó a la abuela. Bueno, al espíritu de la abuela, que fue a sentarse junto a ella, viendo ambas su cuerpo. Mi mamá entonces dice que la abuelita le decía que nos quería a todos mucho y que estaba muy triste porque no la habían dejado entrar nuevamente a su cuerpo. Cuando mi madre le preguntaba quiénes se lo habían impedido, la abuela le respondía únicamente que ellos, mientras veía fijamente su cuerpo. Mi mamá dice que en ese momento despertó muy alterada. No supo qué pensar de todo aquello. Unos días después, mi tía y ella llevaron finalmente a un sacerdote para que le diera la bendición a mi abuela, al igual que los santos óleos. Esa noche mi abuela murió, o al menos, el cuerpo de mi abuela dejó de funcionar. No tenemos forma de explicar todo aquello, aunque por supuesto, hemos llegado a la conclusión de que la abuela tenía esa capacidad de hacer viajes astrales. Y en uno de esos, algo le impidió volver a tomar posesión de su cuerpo material. Algo que tal vez se apoderó de él. Aquel sueño donde flotaban y vieron a su madre preocupó enormemente a mi mamá y a mi tía. Y es que después de lo ocurrido, siempre tuvieron miedo de que
pudieran tener uno de esos viajes astrales espontáneos y que el destino de la abuela les ocurriera ahora a ellas. Afortunadamente nunca lo han vuelto a experimentar. A pesar de esto, a mí y a muchos lo que nos ha preocupado o intrigado siempre fueron esos 3 meses que pasó la abuela en el hospital, ya que si su espíritu se había ido, ¿quién o qué cosa estuvo dentro de su cuerpo durante ese tiempo? Después de todo, muchos quienes la visitaron dijeron haberla visto sonreír levemente o mover brevemente alguna parte de su cuerpo. Algo estaba ahí adentro. Y aún nos intriga saber qué hubiera pasado si hubiera logrado despertar. Desde que estaba en la preparatoria, mi mamá se hizo muy buena amiga de una chica, Paula. La tía Paula, como le decimos hasta el día de hoy. Eran muy unidas, pero cuando llegaron a la universidad, cada una se fue a escuelas distintas y comenzaron a tener amigos distintos, por lo que se alejaron un poco, aunque nunca perdieron el contacto del todo. Poco tiempo después de terminar la universidad, mi mamá se casó y apenas 1 año y medio después me tuvo a mí. Y fue entonces cuando yo, teniendo 6 meses apenas, cuenta que la tía Paula comenzó a actuar extraño. Le llamaba a veces casi de madrugada para platicar, nerviosa. En algunas ocasiones parecía incluso haber llorado recientemente. Mi mamá comenzó a preocuparse mucho por ella. Creyó que estaba teniendo problemas graves en casa. Incluso llegó a pensar que tal vez corría alguna clase de peligro, y aunque en múltiples ocasiones se acercó a hablar con su amiga de manera seria, ella nunca quiso contarle lo que ocurría y siempre desviaba el tema. Una tarde estábamos solas mi mamá y yo recién nacida en casa. Mi papá se acababa de despedir de nosotras, ya que por temporadas le tocaba cubrir el turno de la noche en las bodegas de distribución donde trabajaba. Sonó el timbre. Mi mamá se asomó por la mirilla y al ver de quién se trataba, abrió la puerta dejando entrar a la tía Paula, completamente envuelta en lágrimas. Mi mamá le preguntó por supuesto que qué le ocurría, y entonces fue que la tía Paula le contó por fin lo que estaba viviendo. Pero lo que le narró a mi madre fue algo tan fuera de lo normal que terminó preocupando mucho más a mi mamá por el estado de salud mental de mi tía, más que por las cosas que le estaba narrando. La tía Paula le dijo a mi mamá que llevaba semanas experimentando fenómenos paranormales en su casa. Apariciones de niños y mujeres que la molestaban de noche, que la vigilaban desde las sombras y que en el peor de los casos se acercaban incluso para golpearla. Narró que entre todos ellos, un espíritu con apariencia de niño le parecía de lo más aterrador. Este pequeño se escondía detrás de los muebles y a veces únicamente podía ver sus ojos color rojo asomados desde los respaldos de las sillas o las puertas del closet. Este pequeño, a pesar de parecer un niño de unos 7 años, tenía convencida a la tía Paula de que era algo más, de que en realidad se trataba de algo mucho más horrible. Entonces, dice mi madre que la tía Paula le dijo algo francamente aterrador y que le provocó un escalofrío inmediato. Mi tía Paula le dijo que ella creía que ese niño era el mismo diablo. Tan consternada y cansada como estaba la tía Paula, lo que quería era que mi madre la dejara quedarse con nosotros esa noche para poder descansar y reponerse. Mi madre le dijo que sí, no porque creyera en aquello que le decía su amiga, más bien
porque quería que descansara en verdad. Y ya en la mañana hablaría con ella nuevamente para intentar apoyarla con algún tratamiento, después de indagar qué era lo que estaba pensando en verdad. Nosotros no teníamos cuartos de visitas ni nada por el estilo, por lo que la tía Paula se quedó a dormir en el sillón de la sala y mi mamá se retiró a su cuarto donde tenía ubicada mi cuna, junto de ella. Mi mamá dice que aquella noche se despertó de madrugada. No vio la hora, pero de inmediato me escuchó llorar, como si tuviera hambre. Era un llanto verdaderamente sentido, y de un solo brinco se levantó para cargarme y amamantarme, pero me encontró completamente dormida en mi cuna. Se cuestionó entonces si realmente me había escuchado llorar y decidió volver a acostarse. Pero justo en ese momento, antes de meterse a la cama, otro llanto se volvió a escuchar. Esta vez, el de una mujer. Mi madre me tomó en brazos y salió a ver a su amiga. «Paula, ¿estás bien?», gritó mi mamá apenas salimos del cuarto. Y fue entonces que, con la casa completamente a oscuras, más oscura incluso de lo normal, que dice mi madre que del respaldo de un sillón vi asomarse una forma redonda como de una cabeza. «Paula, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa?», volvió a decir mi madre, y entonces, para su propio horror, aquella cabeza abrió los ojos, que eran dos enormes bolas rojas brillantes. Mi madre entonces dio 2 pasos hacia atrás, casi cayéndose, pero pudo regresar a la recámara y nos encerró a ambas allá adentro. Cabe decir que mi mamá nunca ha sido demasiado practicante de la religión, pero en la habitación teníamos un Cristo y varias medallitas benditas, así que se aferró a todo eso, y subida en la cama comenzó a rezar mientras aquellos llantos de mujer ocasionalmente volvían a escucharse. Con los primeros rayos del día, todo se calmó y por fin mi mamá pudo dormir teniéndome a mí a su lado. Unas pocas horas más tarde, cuando se levantó porque ahora sí la despertó mi llanto, mi madre salió a la sala y mi tía Paula continuaba ahí. Eso sí, se veía mucho más fresca y descansada. Le agradeció a mi madre, le dijo que no había podido descansar en mucho tiempo, que por fin aquellos entes le habían dejado tranquila. Sin embargo, acompañada de café y galletas, mi madre le dijo apenada que no podía quedarse una noche más, y ante la mirada un poco molesta de mi tía, ya que ella ni siquiera se lo había pedido, mi madre le contó lo que había ocurrido apenas unas horas antes. La tía Paula comenzó a llorar, y tras calmarse, le contó a mi mamá que varias semanas antes, ella y algunos de sus amigos habían estado bebiendo y de algún modo habían terminado jugando a la Ouija, pero que en aquella sesión empezaron a obtener respuestas muy extrañas y aterradoras, y todos dejaron de jugar apurados. Sin embargo, desde esa ocasión, ella y varios de sus amigos estaban siendo perseguidos por cosas que no podían explicar. A mi madre, en aquel momento todo le hizo completo sentido, y solamente consoló a su amiga, quien entendió que aquellas cosas no estaban en su casa, sino que estaban unidas a ella, y no podía traerlas con nosotras. Con los días, y este dato no lo tengo demasiado claro, la tía Paula le comentó a sus padres y a los padres de mi mamá, y de algún modo en conjunto comenzaron a buscar ayuda de curanderos, brujos, chamanes, hasta que, de manera muy aleatoria, encontraron a una mujer en un mercado, el mercado Hidalgo de esta ciudad, que se les acercó mientras comían.
Desconozco los detalles precisos, pero sé que aquella señora, mediante varios rituales, ayudó a mi tía hasta que la liberó de varios demonios que traía pegados, según cuentan. La tía Paula y mi madre hoy son súper respetuosas de lo paranormal, y aunque llevamos más de un año escuchando el canal, es hasta hoy que mi madre me dio permiso de mandarles esta historia. Espero les haya gustado y no experimenten con lo que no pueden controlar.